¿Qué tal? Mi nombre es Sebastián Imbro Puertas y en esta ocasión vamos a estar haciendo la revisión del tema de laringofaringitis por reflujo. Antes de comenzar quisiera mencionar muy brevemente que la literatura que hay disponible para este tema es no muy reciente y data principalmente de principios de los años 2000. Los artículos en los que me basé para esta plática son sobre todo del año 2001, 2005, 2002 y evidentemente hay estudios más recientes que también voy a mencionar, pero todos los artículos y toda la bibliografía disponible coinciden en los puntos más importantes. Dicho esto, pues vamos a comenzar primero por definir a la enfermedad laringia por reflujo, o a la laringofaringitis por reflujo, como una enfermedad que se da por el movimiento retrógrado del contenido gástrico. Este contenido puede ser pues, el ácido clorhídrico, la pepsina, que recordemos es la forma activa del pepsinógeno, es una enzima proteolítica que se activa con un pH más bien ácido, sobre todo pues menor a 6 y en particular pues el pH del ácido clorhídrico que es aproximadamente de 1.6, la bilis y los ácidos biliares y las enzimas pancreáticas. En ocasiones el reflujo puede también tener características de contenido alimentario, sobre todo si se da en las horas postprandiales o en el periodo en el que todavía el estómago se encuentra lleno. Este movimiento se da entonces hacia la laringofaringe y se manifiesta con síntomas que en la mayoría de los casos son la disfonía, la tos crónica que no suele ser productiva, el carraspeo, que es esta acción de aclarar la garganta, más o menos como raspando la garganta, y la disfagia. Es muy importante tener en cuenta que pasa frecuentemente desapercibida y no suele pensarse mucho en esta enfermedad, ya que solo una tercera parte de los pacientes tienen el síntoma cardinal de la enfermedad por reflujo, que es la pirosis o el ardor retroesternal, que los pacientes frecuentemente mencionan como acidez. Además, no existen propiamente estudios que puedan relacionarse de forma confiable o que puedan relacionar los síntomas de los pacientes de una forma confiable con los hallazgos que se den en las pruebas de gabinete. Lo vamos a mencionar más adelante. Pero lo que sí hay que tener muy en cuenta y no debe de omitirse es que los síntomas laringios de esta enfermedad no pueden atribuirse propiamente a una enfermedad por reflujo si no se encuentran también hallazgos de enfermedad por reflujo gastroesofágico, de ERGE. Por lo tanto, el diagnóstico en estas situaciones se volvería un poco dudoso. Es de hecho la laringitis por reflujo una manifestación extraesofágica del ERGE o de la ERGE. En realidad, pues es la lesión de una estructura no esofágica por flujo gastroesofágico. Los pacientes pueden diagnosticarse de forma errónea en ocasiones con laringofaringitis por reflujo, sobre todo si no se encuentran estos hallazgos de ERGE, y entonces en estos casos deberá considerarse que los síntomas de los pacientes deben de atribuirse a otras causas, como lo pueden ser por ejemplo las alergias, enfermedades pulmonares de otra causa, enfermedad de los senos paranasales. Y esto sobre todo debe de pensarse si los pacientes no responden a un tratamiento adecuado de laringofaringitis por reflujo. En cuanto a la epidemiología, sabemos que hasta 86% de los pacientes que tienen síntomas de laringitis por reflujo tienen datos laringoscópicos compatibles con esta enfermedad. Al realizar, sin embargo, un estudio en controles que no tienen síntomas, en personas asintomáticas, se encontró que podrían haber episodios compatibles con laringofaringitis o con enfermedad por reflujo en hasta un 60% de los casos. En promedio, un 30% de los controles presentaron estos periodos, pero al no presentar síntomas no puede como tal diagnosticarse la enfermedad. En su contraparte, en personas con síntomas de laringofaringitis por reflujo, a quienes se les realizó una prueba de pH de 24 horas, se encontró que hasta 63%, un porcentaje nada despreciable, mostraron resultados que son en efecto compatibles con esta enfermedad.
Hay que tener en cuenta al momento de evaluar a una persona con síntomas de laringofaringitis por reflujo que hay dos factores muy importantes que intervienen para desarrollar la enfermedad. El primero de ellos es la intensidad del reflujo y las características de este reflujo, el pH sobre todo, la cantidad y el número de episodios con los que se manifiesta este reflujo, y por un segundo lado la integridad de la mucosa a nivel laringio, del epitelio de la laringe, que pues es la única capa de protección que tiene esta zona. Hablando de la fisiopatología, se aceptan dos principales teorías para la presencia de síntomas. La primera de ellas es un mecanismo directo en el cual pues, el ácido clorhídrico y el contenido gástrico, al ser una sustancia química de un pH pues, considerablemente bajo, al llegar a la cavidad laríngea va a lesionar la cavidad y va a generar pues, inflamación de esta zona. Al actuar pues sobre todo en la mucosa, que es una mucosa de características respiratorias, es decir, pues más bien delgada, no adaptada para recibir pues un pH así de ácido. Por lo tanto vamos a encontrar, por ejemplo, en estas fotos de una videolaringoscopía, la hiperemia de la laringe, y en este caso, por ejemplo, pues la presencia de un granuloma en la cuerda vocal. El segundo mecanismo es un mecanismo indirecto por el cual se generan los síntomas como una respuesta a la irritación o a la lesión sobre la mucosa esofágica, que recordemos está inervada o recibe inervación por el nervio vago, que serían todas estas ramas de aquí. Como podemos ver en esta imagen, las ramas del vago están en estrecho contacto con el esófago y con las vías respiratorias, sobre todo con los bronquios. Por lo tanto, una irritación del reflujo que vendría desde el estómago y ascendiendo por el esófago irritaría estas terminaciones nerviosas y favorecería entonces una respuesta de inflamación y de irritación y de sensibilidad a nivel bronquial, que a esto se le conoce como un reflejo esófago bronquial. Esto determinado por, como lo mencionaba, por el nervio, principalmente por el nervio vago. En cuanto al resto de las características fisiopatológicas, pues encontramos cambios sensoriales, sobre todo la disfagia, esto debido a que la constante inflamación e irritación de la mucosa laringea favorece el desarrollo de edema laringio en la zona, de edema laringio en esta zona. Por lo tanto, los pacientes van a tener o van a percibir este edema, esta inflamación de la zona como disfagia. El edema sería entonces uno de estos mecanismos fisiopatológicos. En cuanto a la genética, se ha encontrado en algunos estudios que los pacientes con síntomas de laringitis por reflujo suelen tener una mayor presencia de bombas de protones a nivel de la laringe, lo cual finalmente acidifica el ambiente laríngeo y favorece la lesión por el ácido, además de que perpetúa la acción de la pepsina al mantener un ambiente ácido, ya que se ha visto, como lo mencionaba, que la pepsina puede mantenerse activa con un pH de hasta 6, es decir, se activa con un pH bastante bajo, pero aunque el pH se mantenga en ascenso, hasta no llegar a 6 o más, la pepsina sigue siendo proteolítica y sigue siendo activa. Los parches heterotrópicos de mucosa gástrica son la presencia de células parietales y igualmente de bombas de hidrogeniones en la laringe que no deberían de encontrarse ahí, por lo tanto pues el mecanismo es idéntico al punto anterior. La neuropatía es otro mecanismo fisiopatológico, sobre todo la enfermedad de los nervios laringio recurrente y laringio superior. Lo que genera es una mayor sensibilidad en el área al lesionarse estos nervios, y esto aumenta la sensibilidad y genera una laringe hipersensible. Esto no significa forzosamente que haya reflujo. Sin embargo, cuando tenemos la presencia de hipersensibilidad por neuropatía a nivel laringio
y se dan episodios de reflujo, los pacientes suelen desencadenar los síntomas de una forma pues mucho más fácil debido a esta hipersensibilidad. Vale la pena hacer una mención importante acerca de los estudios que se han hecho sobre Helicobacter pylori. El estudio más reciente es un metaanálisis del 2016 que analizó diversos estudios realizados en muchos centros alrededor del mundo. Y este metaanálisis en realidad lo que hizo fue pues comprobar o tratar de hacer una asociación entre la infección por Helicobacter pylori y el desarrollo de laringofaringitis por reflujo. Se sabe muy bien que la infección por Helicobacter tiene una influencia importante en el desarrollo de ERGE. Sin embargo, al ser la laringofaringitis por reflujo una manifestación extraesofágica de esta misma enfermedad, pues se quiso comprobar la influencia de la infección por esta bacteria y se encontró que en hasta 43%, 43.9% de los pacientes, es decir, casi la mitad de los pacientes que tenían síntomas de laringitis por reflujo, tenían la infección por Helicobacter. Y esto es interesante puesto que el tratamiento hasta antes de este metaanálisis no incluía dar tratamiento de erradicación para, para esta bacteria. Este metaanálisis, es importante mencionarlo, no logró comprobar de forma estadísticamente significativa que el tratamiento de erradicación pudiera ayudar a controlar los síntomas de la laringofaringitis. Sin embargo, los estudios, de estos 14 estudios que se evaluaron, estos estudios individualmente sí lograron hacer esta relación con un número de con una P estadísticamente significativa. Por lo tanto, se piensa que pues erradicar la infección por Helicobacter pylori podría ayudarnos a controlar los síntomas, pues si los números se respetan en la población general en comparación a este metaanálisis, pues en aproximadamente casi la mitad de los pacientes con síntomas. Por lo tanto, pues por ahí podríamos encontrar un área de oportunidad en el tratamiento de este cuadro. El cuadro clínico es casi siempre de evolución muy lenta y de evolución crónica y progresa gradualmente. La disfonía va a ser el síntoma que en la mayoría de los casos se va a presentar en hasta 92% de los pacientes, entre un 71 y un 92%. La tos y el carraspeo en aproximadamente la mitad de los pacientes, un porcentaje también nada despreciable. Y el globus faríngeo también podemos ver que en hasta 47% de los pacientes va a ser un síntoma importante. El globus faríngeo se define como una sensación que no es propiamente dolorosa, pero los pacientes la refieren pues como incómoda al sentir un nudo a nivel laringio o un cuerpo extraño a nivel de la garganta que no les permite deglutir con facilidad. Es importante hacer la diferencia de globus faríngeo con disfagia, que también es un síntoma que se presenta como parte del cuadro clínico, pero el globus faríngeo es constante sobre todo al deglutir saliva y mejora cuando los pacientes ingieren líquidos o sólidos, mientras que la disfagia puede ser disfagia de líquidos o disfagia sólidos o ambos. La disfagia, al igual que la pirosis o la acidez retroesternal, se presenta en más o menos una tercera parte de los pacientes y es un síntoma que pues prácticamente al cual no se le presta mucha atención a menos que los pacientes lo manifiesten. El hecho de que no todos los pacientes o un porcentaje bajo de pacientes tengan disfagia o tengan el síntoma cardinal de la enfermedad por reflujo, que es la pirosis, es en parte lo que explica que esta enfermedad siga o se mantenga infradiagnosticada. Otros datos que podemos encontrar como parte del cuadro clínico son, por ejemplo, la obstrucción nasal, los granulomas de las cuerdas vocales, como lo mostraba en una fotografía en una diapositiva previa, el laringoespasmo, sobre todo explicado por el mismo mecanismo del reflejo esófago bronquial, y el edema en el espacio de Renke o los pólipos de las cuerdas vocales. Haciendo una comparación entre el ERGE o la ERGE y la laringitis por reflujo,
vamos a ver, como ya lo mencionaba, que la pirosis es el síntoma cardinal de el síntoma principal de la ERGE y se presenta en un 100% de los casos, mientras que solo entre 35 y 40% de los pacientes con laringitis tiene este síntoma. El síntoma principal de la laringitis va a ser la disfagia y este es un síntoma al cual los pacientes no suelen prestarle mucha atención hasta que se vuelve realmente incómodo y realmente interfiere con sus actividades diarias. La localización de la lesión para la ERGE es sobre todo a nivel del esfínter esofágico inferior, mientras que el superior es el esfínter que se altera, hablando de laringofaringitis por reflujo. Al realizar endoscopías para diagnosticar enfermedad por reflujo gastroesofágico, tienen que encontrarse signos de esofagitis, como lo pueden ser, por ejemplo, la metaplasia o el esófago de Barrett, pero para la laringofaringitis por reflujo no siempre se encuentran estos cambios a nivel esofágico, lo cual dificulta aún más el diagnóstico porque, como lo mencionaba al inicio, la laringofaringitis por reflujo es forzosamente parte del cuadro de enfermedad por reflujo gastroesofágico. El número de eventos necesarios para generar patología es muy importante, ya que, como podemos ver aquí en esta tabla, la ERGE necesita de al menos 50 episodios de reflujo, es decir, que el contenido del estómago ascienda hacia el estómago al menos unas 50 veces al día para que se genere la enfermedad, mientras que la laringofaringitis requiere de apenas 4 de estos eventos. Esto sobre todo porque el epitelio del esófago es un epitelio estratificado, grueso, que podríamos decir está adaptado y preparado para recibir este reflujo en una forma fisiológica que no forzosamente es sinónimo de enfermedad. Mientras que a nivel laringio no deberíamos encontrar contenido estomacal o gástrico que sobre todo el de contenido ácido o con pepsina y al no estar adaptado este epitelio, por ser un epitelio respiratorio, una mucosa muy delgada, pues la lesión se genera de forma mucho más rápida y con mucho menos episodios. Aquí vemos hasta apenas de 3 a 4 episodios. Se ha visto también que la anhidrasa carbónica, sobre todo la isoenzima 3 de la anhidrasa carbónica, participa de una forma muy importante, ya que cuando se evalúa la presencia de esta en el esófago, a pesar de encontrarse un pH bajo, la isoenzima está presente y esta isoenzima favorece pues un equilibrio ácido básico al formar iones de bicarbonato a partir del ácido carbónico, formando agua también y los iones de bicarbonato, el cual funciona al final como un buffer para disminuir el efecto del ácido a nivel esofágico. Sin embargo, se ha visto que con un pH inferior a 2 a nivel laringio, esta isoenzima de la anhidrasa carbónica se encuentra totalmente ausente o a veces en forma muy disminuida, lo cual pues no le permite generar iones bicarbonato y entonces contrarrestar el efecto del ácido clorhídrico a nivel laringio. Por último, la posición que desencadena los síntomas en la enfermedad por reflujo gastroesofágico se ha visto que es completamente en decúbito supino o en posición semifowler, mientras que la posición vertical es la que va a despertar los síntomas en la laringitis por reflujo. Y pues esta posición vertical es la que adoptamos prácticamente en la mayor parte del día al estar de pie o incluso sentados. Además de las maniobras de Valsalva, que incluyen todas las maniobras que aumentan la presión abdominal, desde pues, hacer ejercicio o cantar, hasta cosas tan sencillas y de la vida diaria como podrían serlo, por ejemplo, toser, estornudar o a veces elevar el volumen de la voz. Por lo tanto, los síntomas de la laringitis por reflujo se van a manifestar de una forma mucho más fácil que todos los síntomas por enfermedad por reflujo gastroesofágico.